Pues buenas noches, espero que estén muy bien. Vamos a esperar dos minuticos para iniciar la sesión, mientras que los otros profes se nos van uniendo. Bienvenidos a esta sesión y buenas noches a todos. Es que hoy Colombia podría cambiar su dibujo. Colombia jugaría diferente. Jugaría, en vez de 1-2 en la mitad del campo y 3 arriba, jugaría con doble pivote. O sea, Mateus Uribe a la parte de Lerma, luego la línea de 3 con Díaz por izquierda, por derecha Arias y por la mitad Carrascal y de punta Borré. Es una figura que en los 5 partidos anteriores utilizó el 27% y todo el técnico Víctor López. Eso sería lo único que cambiaría con relación al partido pasado. Bueno, mis profes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por Sí, favor? sí, Sí. profe, sí te escuchamos. Vale, perfecto. Pues bueno, buenas noches a todos y todas. Pues como siempre es un placer que podamos compartir este espacio. Vamos a iniciar ya por respeto a ustedes que han llegado puntuales. Bien, el día de hoy vamos a compartir un tema importante en este proceso de escribir el artículo de investigación que tiene que ver con algo que probablemente ya hemos visto muchísimas veces, que es el asunto de la citación y la referenciación, pero que siempre es bueno volverlo a recordar. Discúlpenme un segundito. Porque pues a veces se le va pasando a uno algún detalle y recordarlo pues siempre está bien y máxime ahorita que estamos como en ese proceso como en ese proceso de ir haciendo la escritura. Permítanme un segundo, pueda compartir la pantalla. Ok. Bien, mis profes, la norma que normalmente se sigue en todos los escritos actualmente en ciencias sociales es en educación, en psicología, en sociología, pues son las normas APA, las normas de la Asociación de Psicología Americana, que ya estamos en la versión 7. Y pues es importante porque ha habido algunos pequeños cambios con respecto a la norma anterior. Entonces los que hicimos tesis o hicimos algún tipo de trabajo previo a hace unos 2 o 3 años, sí que encontramos algunas diferencias en la forma de escribir. De hecho, la norma 7 es un poco más simple, me parece a mí, en el modo que debemos reportar o hacer los informes. Y por tanto, pues vale la pena que lo recordemos. Entonces, casi todos los procesos de escritura de artículos científicos necesariamente nos están refiriendo a una construcción que tiene que ver con los antecedentes teóricos
¿sí? No vamos a encontrar artículos científicos que no tengan ese componente de referirnos a otros autores. Por tanto, es muy importante porque hay que dar los créditos. Entonces, ¿qué es una cita? Una cita es una transcripción parcial o una paráfrasis de un texto donde vamos a precisar cuál es el origen del texto, es decir, cuál es la fuente. ¿Para qué usamos citas? Usamos citas para poder hacer nuestro discurso de la investigación, para reforzar ideas, resultados y datos y para presentar puntos de vista. Entonces, básicamente, podemos tomar autores de base para nuestros discursos, podemos reforzar ideas y podemos presentar puntos de vista. Y normalmente las citaciones, pues, le dan muchísimo peso a los productos de investigación. Entonces, ¿para qué citamos? Primero, para dar créditos a las ideas de otros, para documentar un trabajo previo a la investigación que estamos realizando, para ampliar la visión del lector sobre un tema de investigación. O sea, es muy difícil como tener todo, exponer todo lo que hay en una investigación previa, pero cuando la citamos, como va a tener la referencia al final del texto, pues le da la oportunidad al lector de que pueda ir a buscar aquella información que le resulta de su interés. Otro aspecto es que nos ayuda a profundizar nuestras propias reflexiones en relación con el trabajo que estamos realizando, y pues le da muchísimo más peso y aporte a nuestra investigación. ¿Por qué hay que citar? Porque es importante no plagiar y reconocer los argumentos y las contribuciones que otros autores han hecho en la creación de un trabajo. Y nosotros lo que hacemos es incluir en nuestro propio trabajo, pues esa creación o ese aporte o esa investigación que otros autores han construido en su proceso. Eh, Siempre que citamos en un texto a algún autor, lo correcto y lo que es obligatorio hacer en las normas es que debemos colocarlo en las referencias, donde recopilamos las fuentes que hemos utilizado. Un asunto importante que ya lo había recomendado la semana anterior es que ustedes están en este momento trabajando en la introducción de su artículo. Entonces, que algo que vale la pena siempre hacer es que casi que la introducción debería tener la mayoría de los textos que vamos a usar en la discusión. Es decir, que la introducción básicamente nos va a dar como la gran mayoría de citaciones y de referencias que vamos a usar para todo el artículo. ¿Sí? Cuando incluimos cosas nuevas o artículos nuevos en la discusión, pues parece que estuviésemos iniciando otra introducción. Entonces, no, lo ideal es que cuando uno escriba la introducción, sea con esos mismos textos con los que va a argumentar la discusión. Finalmente, si los elegimos es porque son los que refuerzan de manera óptima los argumentos que queremos mostrar en relación con el producto que estamos desarrollando. Obviamente hay algunas inclusiones de otros textos que van en el método. Por ejemplo, siempre es muy importante que cuando reportemos en el método el procedimiento que hicimos, por ejemplo, si hicimos un análisis temático, si hicimos una triangulación, si realizamos un análisis de contenido, que siempre también referenciemos un autor, o sea, a quién seguimos, de dónde sacamos el procedimiento para hacer los análisis, por ejemplo. ¿Cuál fue el autor en el que nos guiamos para hacer cada uno de los procedimientos en nuestros análisis? Eso es muy importante. Y cuando tenemos instrumentos, pues normalmente tenemos que citar también dentro de la descripción de instrumentos, las escalas, cuáles fueron los autores de estos. Entonces, esas referencias, por supuesto que tienen que ir. A lo que me refiero es que cuando estamos construyendo el cuerpo de la introducción, lo más indicado y lo recomendable es que esas mismas citaciones y referencias sean las que finalmente utilicemos en el proceso de la discusión. Muy bien. Insisto en que lo más importante cuando estamos haciendo un artículo
termina siendo la introducción. ¿Por qué? Porque sobre lo que coloquemos ahí es que a la final vamos a discutir cuando estemos concluyendo el artículo. Entonces, hacer una buena revisión bibliográfica, escoger bien los textos que vamos a proponer, resulta ser muy importante, porque nos va a ayudar pues, a hacer una discusión más sólida. Recuerden que siempre les he dicho ocasionalmente que lo más importante cuando uno escribe un artículo es que el artículo sea muy transparente, sea muy organizado, que esté articulado por un tema, por un objetivo, que lo que coloquemos en la introducción tenga que ver con lo que está en el título, con las categorías o con las variables que estamos trabajando, que los antecedentes que estamos generando también tengan que ver con esas mismas categorías, que el método esté bien articulado, porque finalmente lo que hace un revisor de un artículo es mirar esa coherencia, ¿cierto? Que tengamos, que el texto sea coherente, que haya mucha transparencia y que no tenga demasiada mezcla de cosas, porque eso lo que dice es que el autor está confundido con lo que está diciendo. Entonces es mejor un texto corto pero estructurado que no una cantidad de información que probablemente esté llena de aristas o de comentarios o de aportes que pueden hacer ruido. Es muy importante que en las introducciones siempre estemos citando y referenciando, porque los artículos tienen una forma de exposición, no son coloquiales. Por ejemplo, no vamos a decir opiniones o no vamos a decir lo que pensamos si es que no tenemos una cita que nos valore o que nos refuerce lo que estamos diciendo. Entonces no deberían haber párrafos sin citas en las introducciones. Precisamente ¿por qué? Porque un artículo no se basa en opiniones personales, se basa en un aporte que estamos haciendo a la ciencia y a un área del conocimiento que tiene que respaldarse con antecedentes y tiene que respaldarse con citas y con trabajos que han hecho también otros autores. Eso hace que se articule con el campo del conocimiento. Bien, las citaciones. Aquí hay unos cambios con respecto a la APA 6, y es que cuando tenemos un producto, un artículo, un libro que está que solamente tiene un autor, entonces cuando citamos entre paréntesis, pues vamos a citar el autor y el año completo. Sí, si la cita es textual, pues vamos a colocar el nombre, el año y la página de donde sacamos la información. En este caso, pues está el tema, este ejemplo de Luna 2020. Cuando hay dos autores, hay que citarlos a ambos. ¿Sí? Entonces, Salas y Rodríguez 2020, cuando está entre paréntesis, es decir, cuando decimos una idea general y la respaldamos con la cita. Y en citación narrativa ponemos a ambos, Salas y Rodríguez 2020. En este caso podemos decir, según las investigaciones de Salas y Rodríguez, cada 2020, y luego contamos lo que dijeron los autores. Bien, cuando son más de tres autores, entonces cuando estamos en citación entre paréntesis vamos a decir el nombre del primer autor más colegas, Edol 2020. Y cuando está por fuera vamos a decir igual, ¿cierto? Martín Edol 2020. Esta es una diferencia con el APA 6 porque en el APA 6 cuando habían hasta tres autores había que citar los tres. Entonces, actualmente en ningún artículo debe aparecer más de tres autores. Citamos completos los autores cuando es uno y dos. Cuando son tres, a partir de ahí ya vamos a citar solamente el primer autor más los subsiguientes. Pero si tenemos un artículo con tres autores, ya no mencionamos los tres, simplemente mencionamos el primero, el 4, 5, 6 en adelante. A partir de 3, solamente primer autor y et al. Esta es una diferencia importante. Aquí, la mayoría de revistas que publican en español usan la Y. Cuando estamos escribiendo en inglés, usamos la ampersand. eh, y hay que ver como la norma de la revista. ¿Sí? Yo normalmente, por ejemplo, escribo en castellano, incluso cuando escribo en castellano, uso la ampersand cuando estamos entre paréntesis. Pero hay que ver la revista. Finalmente es una corrección fácil de hacer cuando hacemos un envío. Si la revista nos pide que sea la Y, pues simplemente hacemos los cambios dentro de los paréntesis y algunas revistas, incluso en castellano, piden que lo que va entre paréntesis esté en ampersand. Entonces, la recomendación es cuando escriban, así sea en castellano, usen la Y cuando tengamos citación narrativa y usen la I ampersand cuando tengan
cuando estén escribiendo, cuando tengan la citación entre paréntesis. Y si la revista pide que, siendo en castellano, pues todas tienen que ir con Y, pues simplemente se hacen las modificaciones pertinentes cuando tenemos citaciones dentro de los paréntesis. Suele ser bastante fácil de corregir. Bien, cuando tenemos autor de grupo con una abreviatura, primera cita, entonces, en la primera cita, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental, cuando citamos por primera vez, tanto en citación entre paréntesis como en narrativa, vamos a colocar el nombre completo más la sigla y ponemos el año y la página si es que lo tenemos textual. Y a partir de la segunda citación, tanto en paréntesis como en narrativa, vamos a colocar solamente la sigla. ¿Por qué? Porque la primera ya nos dice qué significa la sigla. Cuando tenemos un grupo, en el caso, por ejemplo, de una universidad, pues la ponemos completa, en este caso Stanford University, y igual en narrativa, el nombre de la institución y el año. Bien, hay dos formas de realizar una cita según se requiere enfatizar. Una narrativa que destaca el pensamiento o posición específica del autor y las entre paréntesis que hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Entonces, aquí hay una cita narrativa, sería como señala Sánchez o según Sánchez o de acuerdo con Sánchez o tal como indica Sánchez, los sueños que tienes hoy son el mejor arma de inspiración para vivir el resto de tu vida. Es una cita muy poética. Y ahí como va con doble comilla, porque se sacó textual, pues simplemente pues hay que poner la página P.13. Cuando las citas abarcan dos páginas, doble P, punto y la citación. La cinta parentética es cuando la cita va dentro del paréntesis, es decir, en este caso, por ejemplo, decimos primero la idea, pero la tomamos también literal. Entonces aquí no decimos según tal autor, sino que simplemente colocamos la expresión que hemos tomado. El aprendizaje e-learning es un método de enseñanza enfocado en el aprendizaje de los estudiantes. Aquí va la citación. La base principal es la solución a problemas, donde el estudiante desarrolla su propio conocimiento. Esto se sacó literal de García 2002 en la página 8. Entonces, aquí no iniciamos diciendo según García, sino que simplemente ponemos la cita, pero luego hay que dar el crédito completo. Bien, hay tres tipos de citas y en el estilo y citas, la primera sería la de referencia contextual, la directa. Hay unas que son con menos de 40 páginas, que esas cuando una citación literal tiene menos de 40 páginas, la ponemos dentro de paréntesis en el curso del párrafo, pero si tiene más de 40 palabras hay que sacarla del texto y ponerla aparte con sangría. Y la cita de cita. Entonces, esta es una que tiene menos de 40 palabras, ¿no? Vamos a mirarla. En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente a otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku 2009 afirma, y aquí va la cita textual. Esto significa que en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Aquí se cierran las comillas y se pone la página 90 literal. Entonces, esto es cuando la frase tiene menos de 90, de 40 palabras. Sí, correcto, 40 palabras, no páginas, sino palabras. Bien. Luego, entonces, aquí vuelve y se repite el caso, cuando tenemos menos de 40 palabras, se da dentro del texto. Cuando, cuando tiene más de 40 palabras, hay que sacarla del texto y ponerla aparte. No va, se pone aparte con sangría. Es el mismo texto, pero aquí está con, digamos, el caso que tuviese 40 palabras. Estamos mencionando al autor, se saca aparte y estos textos que están individualizados no le ponen comillas. O sea, se hace el párrafo aparte, pero
em, pero no se ponen las comillas. Igual referenciamos al final el, el- la página de donde se sacó. Bien, el parafraseo es cuando utilizamos ideas de otro autor, pero lo reescribimos, lo reelaboramos, hacemos un párrafo muy sinónimo, muy parecido al original. Y en este caso, lo que hacemos es que no ponemos la página, o sea, lo hemos parafraseado, pero lo que sí vamos a decir es de dónde lo sacamos. Es decir, vamos a poner el autor y vamos a poner el año del texto. Ok. A mí particularmente, este tipo de citaciones, aunque es válido, mm, yo creo que en general en un buen artículo no se ven bien, ¿vale? O sea, hacer citas de citas en un artículo se puede, la norma no dice que no, pero realmente no se ve muy bien, porque es como como una referencia de segundo nivel. Yo siempre digo que es mejor, si el autor me está diciendo de dónde lo sacó, pues es preferible uno ir y buscar el texto original y hacer el proceso de hacer la citación directa. En este caso, por ejemplo, al respecto Gutiérrez, 1999 menciona reacción ante cualquier situación siempre está en la función de la percepción que tiene esta, lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva, citado por Marque 2003. Y entonces esto es una cita que está citando a alguien de antes. Entonces, la verdad es muy difícil seguirle el hilo a citaciones de citaciones, ¿sí? No se ve bien. A mí me da la impresión de que el autor fue un poco perezoso, y esto no debería decirlo, pero no creo, normalmente en un artículo que tenga muy buena calidad, no van citas de citas. Normalmente los autores se toman la molestia de buscar el texto original si es que la cita es muy importante y lo citan, ¿sí? Y se van al original. Esto es muy importante, me parece a mí, porque... o sea, le da textura al texto, le da altura al texto, no se queda uno como esto lo dijo fulanito y además, y usted imagínese que el autor haya citado mal, que a veces pasa, ¿sí? Y que estemos diciendo cosas que otro está diciendo que otro dijo y nosotros no lo verificamos. Entonces, yo la recomendación que les hago a mis profes es que cuando estén escribiendo, no eviten lo más posible citas de citas. Es decir, siempre es mejor ir a la fuente, buscar el texto original. Bien. Citas de comunicaciones personales. Incluye entrevistas personales, llamadas, mensajes, correos, seminarios no grabados, discursos en vivo, cartas, tradición oral y de los pueblos indígenas no documentadas, ¿cierto? Se indica la inicial del nombre y el apellido del comunicador con la fecha exacta y no se incluye la referencia al final del documento. ¿Aquí por qué? Pues porque, porque no tenemos, porque es difícil. Eh, Estas cosas se pueden hacer mis profes y está dentro de la norma. O sea, hay cierto tipo de productos que permiten este tipo de materiales, entrevistas, llamadas y demás. Pero yo creo que yo siempre evito este tipo de cosas, por ejemplo, en las cosas que escribo, porque es muy difícil verificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio cualitativo, ya cuando hago mis tablas de categorías, cuando reporte a mis participantes, ahí puedo incluir todo lo que tenga que decir, ¿sí? Entonces, cuando uno está diciendo que fulanito de tal en un discurso dijo que, pues es muy difícil de verificarlo, ¿sí? Entonces, yo creo que todas esas aristas a la final complican mucho un texto, ¿sí? Aunque se puede hacer, a la final se vuelve un problema la verificación. Y lo que uno tiene cuando lee un artículo, lo que espera es poder acceder a todo el material que está asociado al artículo. Entonces, una recomendación es que hay cosas que son difíciles de citar y que en la medida de lo posible uno no debería enredarse con ese tipo de, de, de documentos, aunque, como les digo, pues está válido que se pueda usar. ¿Sí? Las citas directas, hay que ser preciso, las citas directas
deben mantener las palabras, la ortografía y la puntuación al interior de la fuente original. Aunque está presente incorrecciones, se debe insertar la palabra así en cursiva y entre corchetes. Entonces, hay veces que uno está citando cosas que pueden tener faltas. Lo que dice aquí es que hay que mantener la falta, ¿no? Algo que sucede, por ejemplo, en los estudios cualitativos es que las personas a veces expresan, digamos, no son correctas en la gramática o no son correctas en la expresión de las palabras. Pues cuando estamos citando algo así, hay que ponerlo literal como la persona lo dijo, independiente de que haya un error. Simplemente vamos a indicar que, pues así fue que se expresó. Aquí hay un ejemplo. La leí, que le falta la tilde, vino a regular lo relacionado con la discapacidad. Entonces aquí lo que hace el autor es que está diciendo que hay un SIC, que es decir, que hay una imprecisión, pero la está señalando, pero la pone tal cual, ¿sí? Entonces se estila ese tipo de prácticas. Bien. Cambios en la fuente original que requieren explicación. Omitir material. Entonces, cuando omitimos material, es decir, cuando estamos citando algo y no lo estamos colocando completo, hay que poner suspensivos para indicar que se ha omitido material incluido en la fuente original. Insertar material. Hay que usar corchetes, no paréntesis, para encerrar el material adicional o explicaciones que no es del autor original. Aquí hay un ejemplo. Ellos están estudiando desde una perspectiva evolucionista hasta qué punto los juegos, el autor consideró que hay que decir que son juegos infantiles, pero lo pone en corchetes porque son no es del autor original, son un lujo. ¿Sí? Entonces, está citando a alguien, pero está haciendo una inclusión. Las inclusiones se ponen con corchetes. Añadir énfasis. Para enfatizar una palabra, hay que escribirla en cursiva e inmediatamente escribir cursiva añadidas entre corchetes. Ejemplo, infantiles, cursivas añadidas. Eh, Lo habíamos dicho hace un momento, para la publicación en español, las citas con más de un autor se utiliza la I ante el último, antes y en el último autor. Y si es en inglés, el símbolo de la ampersand, que está ahí. Cuando un trabajo tiene dos autores, se citan ambos nombres cada vez que aparezca la referencia. Si hay entre 3 y 5 autores por primera vez, entre 3 y 5 autores, se incluye solo el apellido del primer autor, seguido de la abreviación EDOL y el año de publicación. ¿Sí? Em, entonces, lo correcto es lo que está en la parte inferior, Aguilar Edol, ¿sí? Por ejemplo, para alguien que tiene, para un artículo que tenga 4 autores, Aguilar, Salazar, Carballo y Cediles. No, ahorita en la APA 7, desde la primera vez que se citan más de 3 autores, va con Edol, ¿vale? Entonces, eso es importante porque aquí hay una reducción y ahora lo correcto es hacerlo de esa manera. Los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos. Si en la fuente original el autor une sus apellidos con un guión en la citación, debe mantenerse. Ejemplo. Entonces, aquí normalmente, actualmente se presta para muchas confusiones porque los autores a veces se citan distintos de acuerdo al trabajo que tienen. Hay autores que cuando escriben un artículo por primera vez solo se han puesto un apellido, pero luego de que escriben el segundo y tercero se ponen los dos. Ahorita, por ejemplo, actualmente se utiliza mucho que los autores usen ambos apellidos. Entonces, normalmente cuando se usan dos apellidos, se estila que tenga un guión en la mitad, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, Hoyos Hernández 2020, ¿sí? Cuando ustedes hagan su artículo, normalmente le pregunta, cuando el editor de la revista le pregunta cómo hay que citarlo, casi que desde el principio usted manda escrito su nombre como quiere que lo citen, es decir, o el sencillo, o normalmente cuando usan los dos apellidos, normalmente se utiliza o se estila que sean ambos separados por un guión. ¿Sí? Cuando la fuente tiene dos autores, los apellidos van separados por la I cuando es en castellano. En este caso, por ejemplo, cita narrativa, García y Méndez afirman que, en paréntesis, es necesario hacer estas consideraciones, Otzen y Manterola 2017. Bien, cuando estamos hablando de autores, citas de autores corporativos, se usa el nombre de la organización. Cuando no tiene sigla, se sigue usando el nombre completo en las siguientes citaciones. No obstante, si tiene sigla, la primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. Y en adelante solamente se cita la sigla. Aquí tenemos un ejemplo.
la ONU. Entonces, la primera vez que citamos, ponemos la Organización de las Naciones Unidas y colocamos que es ONU. Y a partir de las subsecuentes vamos a colocar simplemente la sigla y lo que hemos tomado. Muy bien, entonces esto es como lo general mis profes de las citaciones. Mm, cierto, las recomendaciones siempre que me parece a mí que es importante es, esta es una recomendación personal. Hay personas que manejan muy bien todo este tipo de citaciones, pero yo creo que eh, es importante, esto es una opinión personal, yo creo que uno tiene que elegir bien la bibliografía que va a utilizar y que lo que uno escribe sea accesible para los lectores, ¿vale? Si ponemos cosas que son difíciles de encontrar, probablemente el lector diga, pues es que me está colocando información, ¿cierto? No, no creo que se vea muy bien que yo esté leyendo un artículo que quiera una información y que no la pueda encontrar. Por ejemplo, no es recomendable, algunas personas lo hacen, pero colocar páginas web es un problema porque después de 2 o 3 años pueden cerrarse, ¿sí? Entonces tú vas a buscar la página web y ya no existe. Entonces uno se queda ahí como me han prometido algo que no voy a poder acceder. Entonces, personalmente yo siempre tengo como muy limitado el tipo de material que utilizo. Por ejemplo, los siempre artículos. ¿Por qué? Porque siempre van a estar accesibles, ¿verdad? Artículos que estén en revistas indexadas, tampoco cualquier tipo de artículo, es decir, un producto o un artículo que realmente esté en la comunidad científica y que no se vaya a desaparecer. Actualmente, por ejemplo, los buenos artículos de revistas indexadas tienen lo que se llama el objeto identificador, que se resume como en DOI, ¿sí? Que es un número o una referencia a través de la cual se puede encontrar cualquier tipo de documento, principalmente artículos en Internet. Actualmente también se le están asignando DOI a los libros en ciertas editoriales como Springer, como Cambridge, como Taylor y Francis, este tipo de editoriales están ahora colocando el objeto de identificación a los capítulos del libro y a los libros. Entonces es muy sencillo porque lo que tú debes hacer es saber el DOI y con ello vas a ubicar el producto que estás buscando. Entonces, particularmente yo siempre prefiero usar solo artículos de revistas indexadas que tengan DOI, libros que estén en acceso o en bases de datos, capítulos del libro que cuenten con esas características y poco más, ¿vale? Poco más, ¿por qué? Porque hay cosas que suelen ser difíciles de encontrar, ¿vale? O sea, citar una página web puede ser válido, la norma dice cómo se cita, pero eh, a no ser que sea muy necesario, creo que hay que tratar de evitar esos recursos que pueden ser difíciles de encontrar o de que permanezcan realmente en la web. Ok, cómo se referencia un artículo? Entonces, un artículo siempre tiene esta estructura, los apellidos iniciales los apellidos del autor, ¿vale? Si está simple, pues el apellido. Esto siempre hay que citarlo como el autor lo puso en el artículo. Y si, entonces, en la referencia siempre van todos, excepto cuando son muchísimos autores, hay un tope, pero generalmente los tiene que ser muy, bueno, generalmente eh, se ponen todos en la referencia. En este caso tenemos dos, a Smith y a Johnson. Tenemos luego el nombre del artículo y a continuación sigue el nombre de la revista. Todos los artículos tienen esa estructura. La revista va en cursiva, ¿vale? Siempre. Y lo mismo que el volumen. Entre paréntesis va el número y luego las páginas y el DOI, ¿sí? El número de identificación. Entonces, siempre todos los artículos deben llevar esto. Si el artículo no tiene DOI, pues lo que hay que colocar es la URL, que es una dirección de Internet donde puedo localizar el artículo que estoy buscando.
La norma APA ahorita, por ejemplo, algunas revistas están omitiendo el número. Entonces, simplemente te piden el volumen y entonces se estila de las dos maneras actualmente, que tenga solo el volumen o que también lleve el volumen y entre paréntesis el número. Entonces ya está como a criterio, algunas revistas están omitiendo el número. La mayoría, curiosamente, aunque lo permita, han mantenido el tema de reportar el número, porque hay revistas que se manejan por números. En el año sacan el mismo volumen con 4 números. Entonces resulta ser más sencillo que yo encuentre un artículo de la revista cuando me están reportando cuál es el número el número en que puede encontrar el artículo. Los libros también se ha simplificado en la norma APA 7, ¿sí? Entonces, siempre va apellido del autor, más las iniciales del nombre, el año de publicación, el título del libro en cursiva, y hay algo que se usaba antes, que era que se ponía la ciudad de la edición, por ejemplo, Bogotá y luego la editorial. No, entonces las ciudades ahora no van en las referencias, van los nombres, año de publicación, el título del libro en cursiva y la editorial. Eso es todo lo que se pide en los libros, para que lo consideremos, porque ya no se usa colocar el nombre de la ciudad, ya no tiene que ir en la cita. Bien, capítulos del libro, tenemos la misma estructura, los autores, el nombre del capítulo, es lo segundo que se pone. Entonces, nombres, año de publicación, el nombre del capítulo y aquí hay una cosa importante y es que se pone el editor o los editores. Pero aquí la particularidad es que se invierte el orden de los nombres y apellidos. Notemos, por ejemplo, que al principio pusimos el nombre, el autor del capítulo, se pone primero apellidos y luego iniciales de nombres, pero en los editores primero va la inicial del nombre y luego los apellidos, y entre paréntesis y editor. Si tuviésemos varios editores, pues van los, primero la inicial del nombre más los apellidos, seguido de editores. Y luego en cursiva va el nombre del libro, y entre paréntesis las páginas del capítulo y aquí de nuevo va la editorial. Entonces aquí ya tampoco se estila colocar la ciudad donde se editó el libro, ¿vale? Porque eso resulta ser mucho más práctico y actualmente pues es muy sencillo, digamos, encontrar estos recursos en las bibliotecas, en los repositorios. Y también se usa que si el capítulo del libro tiene DOI, pues se añade al final, porque eso hace mucho más sencilla la búsqueda para los lectores interesados. Bien, esto lo he puesto porque normalmente en educación sí que citamos normatividad, es decir, la ley 1075, las normas que rigen el sistema educativo, entonces normalmente los artículos educativos sí llevan normatividad. Entonces, ¿cómo se citan las normas? El nombre de la entidad que la emite, el año de publicación, el título de la norma, el número de la norma y la dirección de Internet. Las normas no tienen DOI, simplemente se asilan en las páginas web gubernamentales y suelen ser bastante estables. A diferencia de otro tipo de documentos, las normas normalmente es más difícil que prescriban porque suelen ser mucho más permanentes y siempre están como a disposición. Veamos un ejemplo, Ministerio de Educación de Colombia, año 2020, normas de evaluación y promoción de estudiantes. El número de la norma, algunas veces tiene fecha y algún tipo de identificación, y la URL. Entonces, esto es realmente sencillo de citar. Repetimos, la entidad que lo emite, el año en que se emite la norma, el nombre de la norma y el número de la norma. Eso tampoco lleva ciudades, tampoco lleva otro tipo de identificación. Y luego pues está la URL. Y tampoco tenemos autores porque normalmente el autor pues termina siendo el mismo que emite la norma. Es decir, el autor en este caso, como es corporativo, iría al principio. Ok, dejamos de compartir. Eh, no sé si hay alguna duda, pregunta con respecto a estas orientaciones de las normas APA para citaciones y referencias, que es lo que ustedes están en este momento pues haciendo y necesitan
por este asunto de que están haciendo redactando el artículo. Hay algunas, insisto en los cambios que tiene norma APA 7 con respecto a norma APA 6. Lo primero es que en las citaciones hemos reducido a que solamente se cita completo cuando hay un autor, cuando hay dos autores y a partir de tres ya vamos con Edol, es decir, y con los colegas. Lo mismo, hay una simplificación en las referencias porque ya no se utilizan las ciudades ni en artículos, ni en los libros o en capítulos de libros. Entonces, eso lo hace mucho más sencillo, lo hace mucho más sencillo de poderlo citar. Eh, Son algunos de los cambios. Como hemos visto también, hay unas, yo les he compartido en el primer, permítanme un segundo. En el primer módulo del diplomado, pues les hemos compartido esta guía de las normas APA que es de la Universidad Javeriana y entonces tiene como es el resumen de la norma APA del libro. Entonces aquí van a encontrar algunas cosas que pues son importantes para que puedan complementar, para que nos quede, digamos, el tema de la citación y la referenciación bien hecho. Lo primero es que aquí volvemos porque usar norma APA, el formato general. Yo les he puesto en la, desde el primer módulo el formato de artículo profesional de la APA. Y este formato ya trae todo esto predeterminado. O sea, la idea es que ustedes escriban sobre el formato porque ya tiene todo estructurado, tiene la normatividad, tiene las medidas, las alineaciones, las sangrías. Entonces, si usan el formato profesional, el que está ahí, y lo que les solicitamos es que a partir de la segunda entrega, que es la introducción, utilicen ustedes esto, utilicen el formato que les hemos aportado porque ya está todo predeterminado, ya está todo formateado. Entonces, se ahorran todo esto que estamos mostrando aquí, ¿cierto? La capitalización, todo, o sea, la estructura, les hemos entregado un formato de artículo profesional que ya viene predeterminado. Entonces, les invitamos a que utilicen ese formato a partir de ahora y sobre ese formato es que vamos a seguir trabajando las revisiones de los artículos que ustedes están escribiendo. ¿Vale? Entonces, aquí encuentran eh, algunas cosas que les pueden ser útiles, por ejemplo, cómo usar el tema de los números, cómo usar puntuaciones. Entonces, esto sí puede servir para alguien que tenga dudas sobre redacción, sobre cómo, por ejemplo, esto que está acá, que es el cómo presentar las portadas, igual, el formato que le hemos enviado, lo único que tiene que hacer usted es cambiar los datos y poner los suyos. Les hemos entregado un formato de artículo profesional, que de hecho es el mismo que propone la APA. En el, en el módulo, en el módulo 4 y ya en el primero también creo que lo hemos subido, están los formatos de tablas que se ponen en los resultados. Pero aquí también les van a ir indicando cómo se arman las tablas, ¿sí? Tanto para estudios cuantitativos como para estudios cualitativos. Aquí ya esto lo vimos, cómo se cita, cómo se parafrasea, y hay unas explicaciones acá. Entonces, aquí alguna cosilla que es importante rescatar. Cuando utilizamos varias citas para reforzar una idea, para presentar una idea, cuando están dentro de paréntesis hay que ponerlas en orden, es decir, se coloca por orden alfabético, por apellidos. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Si yo tengo
tres o cuatro artículos deben ir dentro de un mismo paréntesis y hay que colocarlos en orden alfabético. Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces, esta guía pues también les puede resultar útil para que corrijan algún tema de referenciación, de citación o de estilo dentro de la presentación del artículo. Algo que resulta ser, entonces, hoy en día pues se estila mucho y casi que es una exigencia de todas las revistas, que todas las referencias o lleven DOI, a esto me refería ahorita, por ejemplo, citas en paréntesis, si tenemos dos citas, que hay que colocarlas estrictamente en orden alfabético. Si está en cita narrativa, pues hay que citarlos independizados, pero si están dentro de una misma cita, dentro de un paréntesis, me disculpo, tiene que estar como esta cita, tiene que estar en orden no temporal, sino por orden alfabético. Entiéndase el apellido eh, que estamos de los autores. Voy a dejarte compartir acá. Muy bien. Algo que también se puede usar, mis queridos profes, no sé si ustedes tienen, hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Explicando? ¿Tienen alguna duda? No, señor. Vale, gracias. Bien, mis profes, es posible que algunos de ustedes conozcan un Pues yo sí recurso tengo una que se duda, llama... ¿Sí? tengo una pregunta. En cuanto a Claro. las citaciones de los autores, cuando cita uno autores árabes o rusos, ¿es igual? Porque ahí a veces es confuso saber cuál es el apellido. Sí, a veces es muy confuso. Por ejemplo, una cosa que yo a veces hago y a veces se equivoca uno es que en el Google, en Google Scholar, por ejemplo, a veces presentan la citación. Entonces uno busca como en el margen, pero normalmente lo mejor es buscar casi todos los artículos ahorita, cuando uno se va a la página de cualquier artículo, hay una opción en casi todas donde dice citation, ¿sí? ¿Cómo se cita este artículo? Debido a esas confusiones, las revistas ahora estiran mucho colocar cómo se cita, ¿sí? Los mismos artículos, la mayoría, a veces traen a un margencito o al inicio del artículo cómo se cita, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es que cuando tenemos dudas es irnos como a la página donde está publicado el artículo y buscar en el banner del artículo, normalmente aparece en la parte superior, normalmente hay una partecilla donde dice cita. Entonces, lo más indicado es uno referirse, irse allá y tratar de buscar la cita original como está planteando la revista que debe citarse. Ocurre mucho, muchas gracias, profe, por la apreciación, porque puede ocurrir, ocurre mucho, por ejemplo, con apellidos árabes, con apellidos daneses, por ejemplo. Hay unos que se escriben con minúscula iniciando. Entonces, lo que son apellidos y esto hay que conservarlos tal y como están en los artículos. Entonces, puede prestarse a confusiones, ¿sí? Entonces, la recomendación es siempre buscar como el original en la página, buscar cómo se cita en la página. Eh, tratemos voy a ver si encuentro un ejemplo acá en alguna página y lo mostramos. Permítame, profe, comparto la pantalla, a ver si me lo permite. Ok. Ok, esta es una página de, por ejemplo, de SeisShopen, ¿sí? Entonces, aquí está el artículo y si se dan cuenta, confírmenme si están viendo lo de la pantalla. Sí, profe. Ok, entonces mira, si les das, aquí normalmente este artículo, por ejemplo, se puede descargar, se puede compartir por WhatsApp o por cualquier red social.
Y también aparece normalmente, entonces lo que uno debe buscar es esto, cited article, ¿sí? Entonces, si uno le da acá, él te saca una ventana donde te muestra cómo se cita, ¿sí? En este caso, mira, este es un buen ejemplo porque, por ejemplo, también pasa con los nombres chinos, ¿sí? Que es muy complicado saber si Li, Wu, qué es lo que va, ¿sí? Entonces, es una buena opción. em, eh, es como lo más recomendable, irse a la página donde está el artículo y buscar ese banner donde nos da la cita y donde dice cómo referenciarlo, ¿vale? Voy a cerrar acá. Bien. Hay una herramienta que probablemente algunos de ustedes conocen que se llama Mendeley, ¿sí? ¿La conocen? Hay algo que facilita mucho la escritura de los artículos, que es esto que se llama gestores bibliográficos. Hay varios gestores bibliográficos. Hay uno que se llama Zotero, hay otro que se llama, gracias, mis profes, que me han puesto que no conocen algunos los gestores bibliográficos. Entonces, dice Laura que sí, Zotero, RefWorks, y está este que se llama Mendeley, ¿sí? Mendeley tiene una versión de escritorio que se podía descargar, creo que tiene restricciones ahorita, pero tiene una versión en línea. Es decir, usted se va a la página de Mendeley y el loguito es este, que es como una M dentro de un margen rojo. Y simplemente si usted se va a cualquier página de internet, pone Mendeley, pues te va a dirigir ahí. Te va a pedir que te inscribas, ¿no? Entonces tú te inscribes con un correo y con una contraseña. Como cualquier tipo de servicio que use correos y contraseñas, la idea es que uno no se le vaya a olvidar, ¿no? Entonces apuntarlo para que no se le olvide. ¿Qué es la importancia del gestor bibliográfico? ¿Qué te ayuda a organizar tus documentos? ¿Vale? Este que tengo aquí es el mío y se dan cuenta todo lo que tengo. Voy a mostrarles, ¿sí? Eh, eh, quiero confirmar que están viendo la pantalla del gestor, ¿sí? ¿Me confirman, Sí, por favor? señor. Sí, señor. Sí, Sí, ok. señor. Muy bien. Entonces, vamos a hacer como un pequeño ejemplo, ¿sí? Para que vea cómo funciona este gestor. O sea, usted podría inscribirse hoy mismo o para hacer este proceso. Entonces, ¿qué permite esto? Vamos a ver la interfaz. Creo que alguien tiene por ahí los micrófonos encendidos. Ok, entonces mire, algo que permite, cómo está la pantalla? Primero, ¿sí? Aquí yo tengo todos los documentos que tengo en el gestor. em, y en esta parte inferior del banner me va a aparecer todos los autores que tengo. Entonces, si yo señalo un autor, por ejemplo, a McAdams, él me remite al documento, ¿sí? El documento yo le puedo hacer cosas, le puedo colocar colorcitos, le puedo colocar notas, ¿sí? Le puedo poner, sí, le puedo colocar. Esto, por ejemplo, se puede en varios colores, le puedo colocar noticas encima. A ver, una notica, entonces la pongo aquí, no sé qué, y entonces él me la guarda, ¿sí? Y también la puedo reciclar. Bueno, yo puedo manipular el documento, ¿sí? Me regreso acá. Entonces, aquí me aparecen los autores en orden alfabético. Listo. En esta parte yo creo la librería. Entonces, la librería es que yo puedo pedir todos los documentos que recién he subido al Mendeley, los que recientemente he leído, puedo marcar favoritos con la estrellita. Entonces, como se dan cuenta, tengo muchos favoritos que no me he leído, ¿sí? Los que necesito revisar también los puedo marcar. Muy bien. Una función que permite esto acá es que yo puedo crear carpetas. ¿Sí? Puedo crear carpetas. Por ejemplo, digo, crear folder. Entonces vamos a poner, por ejemplo, diplomado. O, ¿cierto? O mi artículo del diplomado, ¿cierto? Artículo diplomado, pongamos.
Entonces, él me crea la carpeta. Si se dan cuenta, aquí él ya me marcó la carpeta. No tenemos ningún documento. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no he incluido ninguno. Entonces, yo puedo separar todos los temas que quiera y para cada tipo de actividad o de producto que esté trabajando, sencillamente yo puedo crear una carpeta. ¿Sí? Más o menos todos funcionan igual. Reworks también lo hace de esta manera. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a la parte de arriba. Entonces, aquí tenemos autores. Si ve que ya me lo ha puesto en blanco porque no tenemos ningún artículo. Luego, aquí, pues tengo una gran cantidad de carpetas porque son los trabajos que he estado adelantando, ¿verdad? Entonces, yo creo una carpeta para cada producto porque si no, es muy difícil poder encontrar la información cuando tenemos mucho volumen. Entonces, aquí, ¿qué es importante acá? Acá arriba dice, esto se puede configurar el idioma para que esté en castellano también, no hay ningún problema con eso, también se puede hacer. Entonces, aquí dice, añada archivos. Añada carpetas, vea la carpeta o haga entradas manuales. ¿Esto qué significa? Que yo en adherir archivos puedo cargar un archivo directamente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Le digo, quiero ingresar un archivo, ¿vale? Entonces, eh, vamos a cargar un artículo educativo. Entonces me voy a escritorio, voy a buscar la carpeta donde tenga el documento, carpeta del diplomado. Me voy a venir acá que sé que tengo artículos, entonces voy a cargar un artículo que hemos usado en el diplomado y lo cargo acá. ¿Sí? Entonces él lo carga a la plataforma. Y aquí, en esta parte me aparece si el documento está. Entonces, en este caso tenemos el documento y yo puedo marcar que este documento es un favorito. El Mendeley se conecta directamente a Internet y él carga algo que se llaman los metadatos. Ahorita voy a explicar lo que significa esto. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo adherir un archivo o puedo cargar una carpeta completa con archivos o puedo hacerlo manualmente. Manualmente es que no tengo el documento, ¿sí? O es un libro y no voy a cargar un libro acá porque saturo la plataforma. Entonces, ¿qué hago? Aquí yo lo meto manual. Entonces, por ejemplo, le pongo que es un libro y aquí le pongo los datos. ¿Sí? Por ejemplo, inventémonos esto, ¿cierto? Psicología de la educación. Entonces lo escribo manualmente. El autor, ¿cierto? Pongamos a la profesora Isabel Gómez. ¿Sí? Isabel Gómez. Aquí pasa una cosa y es que esto va en orden. Entonces aquí hay que cuidar esto porque yo le doy enter y él me pone el apellido primero y luego me va a poner el nombre, el año, pongámosle 2023. Listo. Como es un libro, recuerden que lo único, entonces aquí me pide muchas cosas, el resumen, las palabras clave, la ciudad, la edición, editores y quién lo publicó. Entonces, supongamos que aquí lo publicó, qué sé yo, Pirámide. Entonces le cargo la editorial y le doy guardar. Entonces, esto es cuando ingreso una bibliografía manual. Entonces, él me carga el set acá. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Siempre hay que tener descargados ahí en el PC los archivos o se pueden tomar de una vez de la base de datos. Se puede exportar de la base de datos, ¿sí? O se pueden soltar en la plataforma. O sea, yo puedo... Lo que pasa es que yo soy como escuelero, entonces yo prefiero el artículo, tenerlo descargado y hacer la carpeta, ¿sí? Pero se puede bajar directamente de... Ahora, la cuestión es que hay unos mecanismos donde yo directamente, hay una forma y es que yo puedo bajar la referencia y cargarla al sistema, ¿sí? Pero no me baja el archivo. Sí, entonces, yo lo hago manual es porque me gusta tener el archivo dentro de la plataforma, porque la quiero consultar normalmente y quiero leérmelo ahí, ¿sí? Pero se puede exportar las citas en el documento. Entonces, si yo exporto la cita directamente a internet, pues no me va a quedar el documento cargado ahí. Entonces, normalmente con artículos yo prefiero tenerlo acá, ¿sí? Y es más fácil que yo pueda verificar la información, ¿sí? Entonces, lo estoy explicando manual
porque normalmente yo lo trabajo muy manual, porque me gusta tener el documento en el gestor para poder manipularlo y poder trabajar con él. Porque si no, después me toca ir otra vez a internet a buscar el documento, entonces me parece doble trabajo. Muy bien, acá, aquí creé un folder, entonces me devuelvo porque no quiero un folder, me quiero el que ya había construido, entonces me devuelvo a a diplomado. Artículo diplomado fue que habíamos creado uno, ¿cierto? Es este. Muy bien. Entonces aquí elimino folders. Esto que se llama aquí se llama sincronizar. Entonces, cuando yo tengo la versión de escritorio del gestor y tengo la versión de internet, yo le doy a este botoncito, yo lo tengo, entonces él me lo va a sincronizar. Entonces, todo lo que yo tengo acá, él me lo carga. Y todo lo que tengo en internet también se me carga al que tengo en el escritorio. Entonces, ahí, por ejemplo, me está cargando todos los documentos que estaban sin cargar, entonces me queda sincronizado. ¿Sí? ¿Qué sucede? Lo que tenga en internet no me lo va a cargar aquí el documento, o sea, me carga la referencia, pero no me carga el documento. Muy bien, vamos acá. Entonces, aquí es para adherir, aquí es para copiar, seleccionar, bueno, aquí es para ver la biblioteca de citaciones, ¿sí? Vale, pero me devuelvo. Vale. En herramientas, entonces, aquí hay alguna cosa que es importante. Mm, La librería como tabla, la prefiero así, es más fácil de visualizar. Ok, esto aquí es muy importante. Entonces, la pregunta que hacía la profe ahorita, yo le puedo instalar, eso tiene unos plugins, ¿vale? Hay uno que se llama Web Importer, que Web Importer es para exportar las citas directamente de Internet, ¿sí? Este de acá, mis profes tomen nota porque es muy importante, ¿vale? Yo debo instalar algo que se llama el plugin de Microsoft Word. Ahorita les explico por qué. Entonces, en esta parte de Tools, esto sí es indispensable si, ay, fue madre. Instalar. Lo acabo de quitar. Profes, aquí está sencillísimo, vean, aquí está instalado, lo voy a desinstalar, desinstalo. Y ahora le digo, por favor, vuélvame a instalar porque me quedo sin el plugin, entonces lo instalo. ¿Listo? Ya está. Esto porque es importante, ya les voy a decir ahorita. Mis profes, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, señor. profe. Muy bien, entonces mis profes, lo más importante y lo más útil de este gestor bibliográfico va a ser que él le va a ayudar a hacer citaciones y referencias, ¿vale? Entonces, ¿usted qué va a cuidar? Este banner de acá se llama los metadatos, ¿vale? Los metadatos. Entonces, ¿qué es importante en los metadatos? Que usted tiene que decirle al gestor el tipo de documento que está ingresando y verificar todos los datos. Como este artículo es de una revista muy importante, cuando lo cargamos, él cargó los metadatos de forma automática. Entonces, tiene todo cargado acá, pero hay documentos que no. Entonces, cada vez que usted ingrese un documento, tiene que venir a verificar que esto esté correcto. En este caso, por ejemplo, que el tipo de documento es un artículo, pero puede ser un libro, la sección de un libro, un caso, un programa de computador genérico, un journal article. Entonces, usted tiene que escoger lo que es. Esto es un artículo de una revista, entonces escogemos journal article, ¿vale? Si fuera un libro, pues le ponemos libro. Aquí le va a pedir el nombre del artículo. Aquí lo cargó automático. Si no lo tuviera, usted debe ingresarlo manualmente o pegarlo, pero acá debe estar el nombre correcto. Entonces hay que verificar la ortografía, todo, que quede bien escrito. Ahora, acá, esto es muy importante porque es donde normalmente hay más errores, es en los autores. Aquí, por ejemplo, vamos a verificarlo. ¿Sí? Él lo cargó automático. Si no estuviese así, entonces habría que hacerlo manual. Me está diciendo que el autor es Pereira González Marixa. Entonces vengo y lo verifico. Correcto. Me está diciendo que el otro autor es Martis Flores Ramiro. Correcto. Me está diciendo que Pascual Díez es Julián, es el otro autor. Está correcto. ¿Vale? Que la revista se llama Educación 21. Ese dato es correcto. Si no, yo lo puedo hacer manual. Que se publicó en el 2019, que el volumen es 22,
que el número es el 2 y que las páginas es de 309 a 334. Como es una revista importante y que está a disposición, él me va a cargar esto de forma automática. Pero esto normalmente no sucede cuando son leyes, cuando son artículos de revistas no indexadas, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa es importante? La parte de abajo acá. O sea, si esto no tiene el Astra, no hay problema. Si no tiene los keywords, tampoco hay problema. ¿Qué es importante de esta parte? Esto. Debe tener el DOI, ¿vale? Esto sí hay que garantizar que esté. Y si no tiene DOI, que tenga la dirección de internet, el URL. ¿Vamos hasta ahí, mis profes? Sí, señor. Ok, ya les expliqué la interfaces. Voy a abrir un documento de Word y ustedes me indican, por favor, si alcanzan a verlo. Abrí un documento en blanco en Word, ¿lo están viendo? No, señor. ¿No? No, Entonces profe. voy a dejar de compartirlo y voy a abrirlo desde acá, ¿sí? Compartir pantalla y voy a compartir un documento en blanco. Mis profes, ¿ahora sí? Señor. Sí, señor. Ok, entonces supongamos que yo estoy aquí todo animado escribiendo, ¿cierto? ¿Cierto? De acuerdo con... sí, vamos a ponerlo grandecito acá la letra. Aquí, entonces le digo, ¿cierto? Según, entonces vamos, según, y vamos a hablar del autor, ¿cierto? Eh, según Gómez, ¿sí? Según Gómez, la adolescencia, no, no, pongamos aquí, la adolescencia es un periodo sensible para desarrollar problemas mentales. Entonces, mis profes, presten atención porque usted se va a venir aquí a la parte de arriba de referencias y como usted activó el plugin en la plataforma, le va a decir, insérteme la citación. Entonces, él le va a abrir este cuadrito de diálogo que lo va a llevar al gestor, ¿vale? ¿Eso lo están viendo? Sí, señor. Perfecto, entonces usted le da ir a Mendeley y él abre la plataforma de Mendeley. No creo que la estén viendo, ¿cierto? Es que a veces es difícil mostrar No, esto no, la así. plataforma no. Ok, entonces mi profe, lo que estoy haciendo, para no volver a compartir la pantalla, es que entré al Mendeley y voy a señalar el artículo que subimos ahorita, ¿vale? Entonces me devuelvo acá y le digo insertar citación, ir a Mendeley y le doy citación. Entonces él automáticamente está viendo la pantalla del Word, ¿cierto? Sí, señor. Yo lo único que hice Yo fue, sí. ¿no? ¿Alguna profe iba a decir alguna cosita? Ok, entonces yo me fui al Mendeley y lo que hice fue lo siguiente. Pues, voy a cerrar aquí. Es que no me deja compartir las dos pantallas. Sí, me ha pasado varias, cuando he explicado esto siempre me pasa lo mismo, ¿sí? Entonces voy a abrir, ok, mis profes. Entonces cuando estaba en el Word y me vine a Mendeley, ¿sí? Ay, Dios mío, dejar de compartir acá. Insertar, entonces,
compartir pantalla. Ok. Mis profes, entonces, cuando yo me vine al Mendeley, o sea, abrimos en el Word, él me abre el cuadrito de diálogo y eso me trae otra vez a esta plataforma. ¿Sí? La están viendo, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es, aquí no me aparece. Bueno, eh, me voy al gestor y ahí, en la parte superior del gestor, cuando yo pido una cita, me aparecen dos comillitas, ¿vale? Entonces lo que hago es darle las comillitas, señalar qué artículo quiero que me cite y él automáticamente me carga la cita en el documento, ¿vale? No sé si se me hizo entender, mis profes. El procedimiento es, yo cargo el plugin activo el plugin para Word y en la parte superior me aparece estos iconos, insertar citación. Están viendo la página de Word, ¿verdad? Sí, Sí, señor. Ok. Le damos insertar citación, él me abre este cuadro que me lleva al Mendeley. Yo ahí señalo el documento que quiero que me cite, verifico que esté correcto en los banners, que no vaya a cambiarme la citación, en la parte superior aparecen dos comillitas. Le doy ahí y automáticamente él me carga la citación en em, en el documento de Word. Le voy a dar otra indicación, que es que quiero que me cargue otra cita. Entonces otra vez le doy insertarme citación, insertar citación, me abre el Mendeley y yo le voy a dar en la cita que creé con Gómez ahorita, ¿vale? Como ustedes se dan cuenta, tengo dos citas, pero están separadas y las necesito juntas. Entonces lo que hago es que las señalo juntas y me vengo acá y le digo una las citaciones y él me las une, él me las pone juntas, ¿vale? ¿Hasta que hay alguna duda? Vale. Otra cosa que hace esto es que le digo, por favor, todas las citas que yo voy a ir colocando en el documento, colóqueme las referencias. Entonces me voy aquí a la parte de arriba y le digo, inserte bibliografía. Y él me carga automáticamente las referencias. ¿Vale? Entonces, los gestores tienen esa ventaja y es que te ayudan muchísimo, o sea, te hacen todo automático. Te cargan toda la información, tanto en las citaciones como en las referencias, y se ahorra uno lo único que tiene que hacer uno es que cuando esté cargando los datos, verificar que todo esté correcto. Para que cuando esté escribiendo el artículo, simplemente, o sea, entonces se va a ahorrar todo el proceso de citar manualmente o de hacerlo con la citación de Word, que a veces se puede equivocar. Esto es mucho más preciso y te va cargando la información de forma automática, que ayuda pues enormemente a gestionar como el tema de la escritura, ¿vale? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Vale. En Internet hay algunos tutoriales de 4 o 5 minutos que explican estos procesos que yo acabo de explicar aquí de una forma mucho más didáctica y uno va como entendiendo las dinámicas de esto. Supongamos que yo estoy escribiendo, voy a escribir una cita textual, ¿cierto? ¿Cierto? El trastorno más común es la depresión. Entonces, esto, hagamos de cuenta que lo saqué textual del artículo de Pereira. Entonces aquí vuelvo y le digo, insérteme la citación, me voy a Mendeley y cargo, insertar citación.
Morphy no me lo quiere dejar hacer. Em, ok, ya funcionó. Entonces, aquí como yo tengo que poner una cita textual, aquí sí me toca hacerlo manualmente. Cuando tengo que colocar números de página, sí tengo que meterme a la citación y le doy, por ejemplo, página 34. Y él me va a preguntar si lo quiere dejar manual. Yo le digo que sí, que lo dejemos manual. Entonces él ya me lo deja con la página. Es lo único que hay que hacer como manual porque, no, porque el programa no identifica páginas y si tengo una cosa textual él no me la va a hacer automática. Ahí tengo que fijarme yo y hacer la corrección. Pero él me pregunta si quiere que la deje así. Entonces ya no me la cambia, sino que me las permite todo el tiempo de esa manera y me la deja estable. ¿Vale? Sería lo único que hay que hacer manual en el caso de las citaciones. ¿Vale? O cuando digo, por ejemplo, según Perey, según Gómez, entonces ahí sí lo puedo hacer manualmente. ¿Por qué? Porque ya tengo la cita cargada previamente arriba, entonces la hago manual, ¿vale? Entonces ahí no hay como ningún problema. En ese caso la escribo y me ahorro todo el lío porque ya sé de dónde salió la cita, ¿vale? Entonces, esto ayuda sobre todo que si tenemos que si el gestor nos puede ayudar sobre todo a citar correctamente porque el programa, desde que el gestor desde que esté bien programado no se va a equivocar en las citas. Lo va a hacer correcto, él sabe distinguir cuándo es uno, dos, tres, cuatro, cinco autores, sabe cómo citar y también sabe, digamos, ese proceso, ¿vale? Hay otra cosa importante, mis profes, y es que, em, por ejemplo, voy a compartir nuevamente acá. Están viendo el Word, mis profes, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Una cosa interesantísima de esto, profes, es que yo puedo cambiar la forma. Yo tengo un artículo completo escrito en APA, pero me lo están pidiendo con otra norma. Por ejemplo, con la norma de la American Sociological Association. Lo único que yo hago es marcarle aquí y él me cambia me la cambia toda, o sea, me la actualiza. Le digo, la quiero en esta, en IE, y me lo pone así. Le digo, póngamela en Modern Language Association y me la pone así. O sea, ¿sí? La quiero en la forma de América Americana, me la pone. Todas, entonces tiene más estilos. Entonces, o sea, yo puedo hacerle, porque esto tiene una cosa que se llama código de campo, y es que él guarda la memoria de lo que ha hecho. Y lo que yo hago es que puedo pasar de una referenciación a otra. Volvamos a APA, a la séptima edición. Otra vez tenemos el documento como lo teníamos originalmente, ¿vale? Entonces, es una herramienta que resulta ser bastante útil cuando tenemos que cambiar formas de citación. Hay revistas que traen citaciones propias, entonces lo que uno hace es que desde el gestor carga la referencia para que le aparezca en el Word y luego simplemente usted pide que le transforme las citas y las referencias a la norma que usted necesita. Cuando usted termina de escribir el artículo, ya al final usted se viene acá y le dice exportar. ¿Exportar cómo? Sin códigos de campo, para que no se vuelva a modificar. Entonces, aquí lo que hace es que usted le dice, expórtemelo sin códigos de campo. ¿Qué es el código de campo? Si usted señala aquí, él le va a marcar que hay un código de campo, es decir, tanto en las referencias como en las citas, él está sincronizado con el programa. Y eso es lo que permite que yo pueda cambiar la citación, ¿sí? De una referencia a otra. Pero cuando termine, lo que yo voy a hacer es exportarlo para que estos códigos de campo se pierdan y a partir de ahí ya no lo puedo modificar. Lo que le haga tiene que ser manual porque él ya no reconoce los códigos de campo. Entonces, es para decir que el documento final normalmente se exporta sin códigos de campo porque es la versión que usted va a mandar a la revista y no necesita ser modificada de nuevo, ¿vale? Dejaré de compartir la pantalla. Muy bien, mis profes. No sé si yo sé que esta es una explicación muy rápida, pero el Mendeley usted lo puede abrir casi que ahora. Se puede, si no está la versión de escritorio, lo puede abrir en línea y va a tener las mismas funciones. Entonces, esto ayuda sobre todo por el tema de la bibliografía y la citación. Es un recurso
que puede ser mucho más para que puede ser práctico y que es algo que se aprende y que se va cogiendo como la experticia pues a medida que vas practicando, pero realmente es muy intuitivo y muy fácil de manejar. Vale. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación, mis profes. No, señor, ya solo queda practicar. Claro que sí. Es muy intuitivo, es muy intuitivo. Y cuando tengan dudas, busquen en YouTube o me preguntan lo que, si los que quieran usar el gestor, por ejemplo. Y hay unos tutoriales súper corticos que te dicen cómo hacer como las cosillas. Aquí lo fundamental es que tengas la versión, que te inscribas, que tengas la versión en línea o la versión de escritorio y que le actives el plugin, que ya vieron lo fácil que es simplemente decirle activen el plugin de Word y el Word ya le carga automáticamente la función. Luego, cada vez que estés escribiendo, simplemente necesito esta cita acá y te vas al Mendeley, la cargas y él automáticamente te va generando como toda esa información. Es sumamente práctico y al final pues exportas el documento cuando creas que ya está suficientemente realizado. Vale, mis profes. Entonces, para terminar, no sé si hay alguna observación adicional, algo que quieran comentar. Bien. Igual esto está grabado, entonces si alguien llega a tener alguna duda con lo que acabamos de explicar, pues se puede referir también a la grabación y probablemente ahí algún detalle podrá sacar. Entonces, mis profes, unas recomendaciones generales. Entonces, lo primero, pues recuerden que estamos solicitando pues la segunda entrega, que es que tengan un borrador de la introducción, que es muy importante que hagan la entrega, mis profes, porque seguramente pronto nos van a pedir el primer informe del desempeño de ustedes. Entonces, ustedes tienen dos clases de reporte. Hay algo que se llama, pues, la entrega formal, o sea, durante todo el módulo hay que hacer 6 entregas, ¿sí? Que se califican para que ustedes aprueben el diplomado y se lo certifiquen. Y también recuerden que un objetivo que tenemos es tratar de sacar la mayor cantidad de productos posibles para que se vayan a revistas a consideración para publicación. De los trabajos que yo he ido revisando, pues la mayoría tienen el potencial de que puedan ser terminados, pero ¿qué se necesita? Pues mis profes, tiempo, esto es tiempo y dedicación. Mis recomendaciones, ¿cuáles son? Primero, mis profes, es que aunque no tengan todo muy claro, aunque las introducciones no estén completas, por favor, súbanlas. Primero por el tema de notas, ¿vale? Porque hay que certificar que ustedes están haciendo las entregas y probablemente muy pronto la profe Sandra me pida el primer informe de los profes, entonces hay que tener como la información, entonces hay que subirlo, no importa si no está completo, pero hay que trabajar sobre ello. Lo segundo es que suban súbanlo en el formato del artículo, porque a partir de ahora vamos a trabajar en un solo archivo, es decir, usted ya vamos a comenzar a escribir el artículo, entonces las sugerencias, yo no hago correcciones, las sugerencias que considere pues se las puede ir poniendo en el mismo texto. Vale, ya no les voy a escribir no les vamos a escribir en la, en la, digamos, en la plataforma, sino que trabajaremos sobre el documento. Me pregunta la profe que si es posible ampliar el plazo de entrega de la introducción 1 o 2 días. Mi profe, es que ya ampliamos una semana. Entonces, mira, si no está completo, lo que puedan entregar. ¿Por qué? Mis profes, porque la idea es que este trabajo hay que hacer, este artículo hay que hacerlo casi completo en 5 semanas. Entonces, si corremos las fechas, vamos a correr todo lo demás. Entonces, mi profe, mira, si no está completa, de momento no importa, mi profesora, suba lo que tenga, que si no está completo, yo entiendo que es que le falta un poquitín, que está trabajando en ello, pero es por registrarles el tema de las notas. En las notas hay que registrar, informar dos cosas. Primero, el producto, ¿sí? El producto. Entonces, y lo otro es que hay como una actividad opcional. Entonces, todos los que suban el trabajo, yo voy a suponer que hicieron el ejercicio de los retos, porque eso tiene que ver con la lectura del contenido del módulo. Entonces, aquí vamos a calificar doble. Usted entrega el trabajo y yo por derecha le estoy reportando que hizo el reto. Lo de los, profe, sí, los jueves estamos haciendo asesorías. Entonces usted me escribe el correíto
y vamos programando las fechas de asesorías de manera individual. ¿Hubo alguna dificultad con algunas profes que no sé qué pasó con la plataforma o hubo algún problema ahí de comunicación, pero esperemos que eso no vuelva a suceder? Me disculpo si hubo algún inconveniente, creo que en algún momento se pudo presentar, pero trataremos de que no se vuelva a repetir. Entonces, escríbanme al correo. También, mis profesores, es que tuve un problema con el correo y es que el que estábamos usando, hubo una dificultad en la plataforma de la universidad y no está funcionando. Entonces, nos comunicamos por este que estoy escribiendo, joseadcas28@yahoo.es, que lo dejé solo exclusivo para ustedes, profes, para que nos podamos comunicar por ahí y lo estoy revisando todos los días, ¿sí? Para que por favor cualquier cosilla me escriban ahí. Sí. Entonces, mis profes, si me escribieron al que terminaba en Unisabana, es que no tengo acceso hace más de 2 semanas. Entonces, si me han escrito a ese que fue el que yo activé inicialmente, mis profes, me disculpo. Yo puse un anuncio porque ese correo se bloqueó, entonces no está funcionando. Entonces, me avergüenza, pero lo que hayan escrito a ese correo, mm, no lo voy a poder contestar. Entonces, por favor, profes, me disculpo. Les pido el favor de que si alguno me ha escrito, como la profe Eliana que me dice que me escribió al correo, es que no tengo acceso, o sea, está bloqueado y no puedo ingresar. Si me han escrito a ese correo, no voy a poder contestarles. Les pido amablemente que sí, que por favor, si me han escrito, vuelvan y me escriban a este que acabo de colocar y me pongo al día con ustedes. Me disculpan, pero no pensé que eso fuera a suceder, ¿vale? Mm, Bien, lo otro es que, entonces la recomendación de mis profes es que suban los artículos, suban lo que tengan, que ahí poco a poco lo vamos ajustando, pero es importante que ir conociendo lo que están haciendo. Lo segundo es que lo suban en el formato que les he indicado, en el que dimos en la primera sesión, por el tema de las notas. Y lo otro, mis profes, es que los módulos de aquí en adelante van a pedir tres cosas. Ahorita van a pedir la introducción. La siguiente entrega va a ser escribir el método. El siguiente va a ser los resultados. El otro va a ser la discusión. Y el último modo va a pedir que gestionen todo el envío a una revista. Entonces, básicamente lo que queremos es que no nos atrasemos en las entregas porque entonces nos quedamos cortos de tiempo. Ya las cosas particulares, mis profes, las vamos mirando por el correo o las vamos viendo en las asesorías individuales. ¿Sí? Entonces, le pido por favor a la profesora Liana, que me acaba de escribir aquí, que me mandó un correo y que no se lo contesté. Me disculpo, pero probablemente es lo que, lo que acabo de comentar, que hubo una dificultad con ese correo. Por favor, sí, te pido amablemente que me reenvíes el correo a este y yo te contesto lo antes posible. Mis profes, eso, ¿cierto? Ir avanzando. Algunos profes, los que están pendientes por algunas entregas, mi solicitud es que se pongan al día porque pues es necesario ir cogiendo como ritmo. Una recomendación personal, mis profes, para que ahorita, ya que estamos terminando la asesoría de hoy, es que hay que hacerse un horario, profes. Una recomendación es que esto necesita tiempo. Si ustedes dejan hacer, digamos, trabajarle a los artículos 2 o 3 días antes de la entrega, va a ser muy difícil. Primero se van a tensionar porque esto genera estrés, porque no es un trabajo sencillo. Mis profes, este trabajo que les proponemos a ustedes no es una cosa sencilla. Escribir un artículo no es así. Si fuese muy sencillo, todo el mundo lo haría. Entonces estamos trabajando en un reto que realmente no es sencillo, pero y que se logra es con disciplina. Entonces, mi recomendación, profes, es dedíquenle por lo menos día por medio 1 o 2 horitas, de a poco se va sacando el producto, tienen que leer. Bien, algo que quiero recomendarles es que en el módulo 3 que ya se activó antier, les subí 2 libros de investigación cualitativa, ¿vale? En estas clases es muy difícil como explicar todos los métodos, todos los procedimientos para analizar datos. Entonces, les subí un libro completo de cómo analizar datos cualitativos, porque la mayoría de sus productos son cualitativos. Entonces, revisen esos libros porque ahí les explican a ustedes cómo hacer todos los procedimientos típicos de la investigación cualitativa, qué tipos de programas sirven para analizar datos,
cómo se presenta la información. Entonces, esos recursos. También les coloqué la traducción de las normas HARS para revisiones sistemáticas cualitativas, para estudios mixtos y para estudios qualis. Entonces, mis profes, esas normas son como, como el guión para hacer el artículo. Entonces, por favor, revísenlo. Hay alguna mala traducción ahí, no dice HAR, sino frascos, pero es porque el traductor no entendió que es una sigla y el formato es muy complejo de reproducirlo, entonces no lo quise dañar, sino que simplemente es una traducción literalista, pero se entiende bastante bien lo que se quiere decir. Pero ahí están las normas, porque esto no se consigue en castellano. Además, en la primera sesión, en la primera módulo también les pusimos las normas HARS para Qualis y para Quantis desglosada en una versión Word. Entonces, mi profe, sigan esas normas que por ahí es muy fácil como ubicar lo que hay que hacer para escribir el artículo. Los que están con sistemáticas, sigan esas normas que les he puesto también ahí, lo que se debe reportar en un análisis, en una revisión sistemática cualitativa o las normas Prisma, que hay una página de la Universidad de Navarra que los va guiando como poco a poco. Mis profes, este trabajo no es sencillo, pero requiere dedicación y bueno, enamorarse un poco de lo que están haciendo, aunque sea difícil, es probable que lo van a lograr y lo van a hacer muy bien. Los trabajos que conozco de ustedes que se están gestionando tienen muchísimo potencial, entonces no se desanimen mis profes, es un tema de constancia, de compromiso y de persistencia. Y están en una época propicia para escribirlo porque siempre va a haber alguna cosa que hacer mis profes, ocupaciones familiares, el colegio, el trabajo. Estas cosas son de vocación y de compromiso. No todo el mundo escribe artículos. Si fuera sencillo, todo el mundo lo haría. Entonces es un trabajo que realmente hacen pocas personas. Ustedes saben en Colombia cuántos artículos se escriben al año, solo 13.000. O sea, de 50 millones de personas, los profes, que son los que más escriben, sacan unos 13.000 al año. Entonces, usted imagínese la proporción, de 50 millones, 13.000 personas escriben artículos. Y cuenten que la mitad, que lo escriben por ahí la mitad, porque la gente normalmente se hace uno o dos al año. Entonces, es como un grupo privilegiado, es una pequeña proporción de la comunidad la que se pone en esas tareas. La mayoría de la gente no hace esto. Entonces, mis profes, siéntanse orgullosos de ese trabajo que están haciendo, disfrútenlo y pónganle fe y entusiasmo y perseverancia y un horario y verá que todo sale bonito y les va a quedar muy bien su trabajo. No les quito más tiempo, mis profes, descansen, pásensela bien, disfruten este proceso y insisto en que me disculpen los que no les he contestado, pero es que es un problema técnico que fue mío. Les pido por favor disculpas y que podamos retomar esas cosillas ahí que de pronto no hemos contestado. Pasen buena noche, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes. Vale, A usted, profe, muchas vale, buena noche, que estén muy bien. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. gracias. Buenas noches, gracias.